Y damos inicio a los reverentes. Después de una década. Saludos, muchachos, ¿cómo están? No, bien, gracias a Dios. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Te va a demandar vaina por derecho. Estamos bien, muy bien. Que me demande para ser no viral. Dale para allá, sí. ¿Qué momento? Señores, hay un tema que, aunque algunos de este grupo no quieran hablarlo, es el tema obligado. Me voy a limitar en este tema. Es el tema que todos Yo tienen también. que hablar. pero Porque bien es un tema que mucha gente lo está hablando y desde muchos puntos de vista. De hecho, ahora hay un grupo que lo está tomando como bandera para defender el tema del aborto y todas esas cosas. Entonces, estamos hablando nada más y nada menos que el caso de la estocaya Esmeralda Riches, algo así. Riches. que perdió la vida en un hecho hasta ahora confuso. Hay diferentes versiones, que una violación, que un aborto. Y hasta ahora ni siquiera las autoridades han dado una versión lo suficientemente clara como para que la gente deje de hacer conjeturas y se limite a lo que se dice. Entonces, vamos a decir nosotros qué creemos de ese caso, nuestras versiones, según lo que hemos escuchado. Luis Ángel, ¿qué usted tiene que decir? el que dijo que no iba a hablar de ese tema. No, yo Fue intencional. De qué pasó, yo tengo muy poco que decir porque, como tú decías, se ha hablado mucho y yo pienso que ese ha sido el error del caso. Las autoridades han permitido decir, aunque eso básicamente es incontrolable. Bueno, que la gente hable es incontrolable. Ahora, que haya dentro de la familia, dentro del entorno, dentro de la gente que estaba ahí alrededor, que ese tipo de gente que estaba ahí alrededor dé tantas versiones y tanta información y tanto dato, yo creo que lo que ha hecho que el caso sea muy, muy nebuloso, no sea claro. Porque un día te dicen una cosa, mañana te dicen otra. A la hora sale un primo, un tío que dice esto. Lo último que vi fue que el supuesto primo no era un primo, sino que era un sobrino del profesor. Entonces, se han dicho tantas cosas. Yo creo que ese ha sido el error, que se han dado tantas versiones que al final, yo creo que cuando quieran dar una versión oficial, ya o la gente se va a olvidar de eso o realmente no lo vamos a creer o simplemente no vamos a saber qué pasó ahí. Y lo lamentable de esto, sobre todo, ¿verdad?, es que esa muchacha perdió la vida, sea cual sea la forma, sea lo que sea que haya pasado. Primero, eso es lamentable que ella haya perdido la vida. También un asunto que para mí es lamentable es el hecho de que esté un profesor involucrado, que esté en medio de eso, ¿verdad? Y que hasta ahora, hasta donde sabemos, él es el principal culpable. Y también lo de la familia. Yo entiendo que también es lamentable que la familia haya reaccionado de la forma en la que reaccionó al ver a su hija, digamos, convaleciente, ¿verdad? Pasando por el proceso con una situación anormal. Con una situación anormal y que no reaccionaran quizá de la forma correcta. Es muy fácil decirlo en frío, ¿verdad? Decir en frío, debieron hacer esto, debieron hacer aquello. Pero es lamentable como que también la misma familia permita que se hablen muchas cosas que al final no sabemos realmente qué fue lo que pasó ahí. Ese es mi punto de Y vista. usted, Lisa, lo que tiene que decir al respecto. Bueno, eso es un caso, como tú decías, muy confuso. Creo que las autoridades, el INASIF, como una institución imparcial en su emisión del informe de lo sucedido con el cuerpo, tal vez no ha sido muy claro porque hay muchas preguntas que se pueden hacer al respecto todavía de la condición y del estado del cuerpo de esa joven y que no está claro aparentemente, por la razón que sea. Yo le comenté en una publicación en noticias, le dije, bueno, señores, nos indignamos porque falta información y demás y creemos posiblemente que hay alguien que quiere encubrir a alguien, que la información está siendo manipulada. Pero también hay una lamentable realidad y es que en nuestro país muchas instituciones trabajan con mucha negligencia. Y esto es un caso que se ha hecho viral. Sin embargo, hay muchísimos casos donde no se viralizan y pasan muchísimas injusticias porque no se hacen las investigaciones del lugar y no se llega al fondo de las cosas y simplemente salen de las cosas rápido. Y eso lo vemos en todos los sectores.
en todos los sectores donde tú estás recibiendo un servicio público, vemos donde se trabaja hasta donde se quiere, no con diligencia ni con empatía hacia la persona que está pasando la situación, no se investiga, se desaparece un niño y si no se hace viral, no le hacen caso a la mamá. Si hay una mujer que pone una denuncia porque el esposo le está maltratando, o el marido o el ex, no se hace la debida diligencia hasta que aparece la mujer muerta, a menos que la mujer se haga viral, le haga un show, una cosa. Entonces, así pasa con muchísimas cosas, incluyendo tal vez, digo yo, pudiera ser este caso, donde se emitió una información, una conclusión de la condición o las posibles causas de la muerte. Sin embargo, muchas preguntas quedan en el aire todavía. Entonces, también con respecto al tema de la familia, es muy difícil uno hacer un cuestionamiento sobre lo que ellos debieron o no hacer, como Luis Anel dice, porque es muy fácil pensar en frío y demás. Ya ellos sabrán qué fue lo que sucedió ahí. Sin embargo, no deja a uno de generarle cuestiones, porque por ejemplo esa niña envió notas de voz, llamadas, no sé, audios a sus amigas pidiéndole ayuda, y qué curioso que en una situación donde ella se ve que ella dice me estoy desangrando, ¿qué pasa entre ella y sus padres? Que esa ayuda ella no se la puede pedir a sus padres. Que estando ahí los padres. O se la habrá pedido y no se la habrán dado, o hubo algún altercado, alguna situación por la que ella prefería morirse ahí y no acudir a sus padres que estaban ahí para ayudarle. O sea, todas esas cosas me vienen a la mente, porque tú puedes estar a lo más peleado con tu papá o tu mamá, y el día que tú estás malo, claro, tú, mami, estoy malo, llévame a esto, lo otro, a quien sea, a tu hermano, igual. O sea, en una condición en la que ella estaba, como ella mandó esa nota de voz, me estoy desangrando, ayúdame, suplicando ayuda a una persona que no está cerca de ella, teniendo a las personas que supuestamente más la aman. O sea, no digo que no sea así, simplemente estoy diciendo que eso le genera a uno muchas preguntas del por qué. Entonces ahí entra en juego las versiones de la defensa de los acusados, porque hay algo más, indiscutiblemente. Entonces uno no sabe qué pensar, la verdad. Bueno, yo puedo decir que este caso, al igual como dicen ustedes, es un caso confuso. Y hablando desde mi ignorancia, porque no sé todos los detalles de ese caso, nadie lo sabe, ni la autoridad. Sí. Pero ciertamente... vamos a hablar ya del hecho final, que es la muerte de esa muchacha. Hay más de un culpable. Hay mucha gente ahí que con una responsabilidad mayor o menor tuvo que ver. Sí. Es cierto que por un tema de la ley, que ella era menor, la mayor responsabilidad recae sobre el profesor. Pero el tema es que ni siquiera sabemos cómo fue que ella tuvo esa situación de sangre, porque yo nunca había escuchado, por lo menos yo, repito, hablo de mi ignorancia, yo nunca había escuchado que a una persona la violen forzosamente y se muera de esa violación. Yo nunca había escuchado eso, de que le produjo un sangrado tan fuerte que se desangró. Porque, por ejemplo, ellos estaban en un lugar. Si ella tiene ese sangrado tan fuerte, en lo que ella llega de ese lugar a su casa, ella debía estar bañada de sangre. Sí, porque no fue violada en su casa. Y el pantalón bañado de sangre. Hasta donde sabemos, ¿verdad? Ellas, de hecho, ellos se detuvieron en varios lugares de manera pero particular. en ningún lado dice que ella andaba bañada de sangre. Sí, en la bomba de estacionamiento, ella hasta fue al baño para limpiarse y dejó rastros de sangre que... En el baño. Luego buscaron los videos y las cosas y se ve pero como en el baño es una cosa, pero yo digo, una gente que tenga una hemorragia para morirse debe andar chorreando la sangre. Yo entiendo lo que dice Ray, o sea, escúchame, desde el momento en que la violaron, que tú vas al baño y botaste sangre. No, y lo que tú dices, ella según lo que se dice, lo que se sabe, porque más de una hora andando, después de la violación, ¿verdad? Entre comillas. Ponte que haya sido antes de las 9. Que es lo que no se sabe si fue una violación, porque aunque legalmente se considera una violación por la edad de la niña, hasta qué punto desde su inmadurez ella estaba de acuerdo. También eso hay que considerarlo, porque es verdad. No, o sea, una violación, que hubo violencia. La ley no sexual. Lo va a considerar, porque la ley aquí en todos lados, la ley, si dice así, es así, punto. Es decir, la ley dice que el menor no consiente.
es violación. Está Aunque bien, el fue menor persuadido quiera. entonces, pero Aunque el menor quiera. ella se No, dio. no, lo que digo es que aunque el menor quiere decir, imagínate que el profesor no te enamorado de ella. Ella lo enamora al Sí. profesor. Y tienen relación. Según la ley, Como el pasa profesor muy a menudo. va preso por violación. Claro. Porque el menor no puede Pero al tipo de violación que nos Pero- referimos es al Si hubo a un ese force, al acto exacto, violento. al acto violento, al El acto forcejeo. bueno, Como tú dices, si si hubo un pasó force. así, desde el momento en que pasó y todo el tiempo que ella duró o ellos duraron recorriendo parte de donde ellos andaban, fue mucho tiempo. O sea, Según- caso según- extraño, cosa También rara, se muy dice raro. que ella, aunque ustedes decían que no está embarazada, se dice que está embarazada y que supuestamente los testigos o la amiga que estaba ahí vio cuando él le dio pastillas para que ella abortara y ella que no quería. Eso es una versión que para mí pudiera ser justificable No, de pero que es ella que tuviera una las hemorragia. pastillas Si esa tampoco le van a pastilla producir una si hemorragia le provocaron activa. un aborto, le puede provocar una hemorragia. Una hemorragia activa para morirse, no. Ahí sería Pero- menos inexplicable una hemorragia como de un consecuencia de un aborto. por una pastilla, no. Bueno, yo no sé, pero para mí tiene más sentido que por No. un aborto, un desprendimiento que se dé del feto, de lo que sea, en la semana que ella tuviera, le provocaron una hemorragia. Para mí es más razonable que por un acto sexual. Lo extraño Donde es... que si ella estaba embarazada realmente, quiere decir que ella tenía una relación de mucho tiempo con él, porque supuestamente Exacto, tenía ahí de es que que 2 voy. meses de embarazo, entonces no fue una violación forzosa y también ella tenía una relación de mucho tiempo. Y a él lo Entonces, analizaron. ahí eso entra en duda. A él lo analizaron, sus partes genitales, y él no tenía rastros De violencia. de que había violentado a alguien, como para hacerle un daño así Sí. que le provoque eso. Realmente las versiones son No, súper no, extrañas, porque es otro tema. Si ella estaba embarazada, en verdad, él no le embarazó ese día. Exacto. ¿Entiendes? Fue hace mucho. Es Y decir, ella ellos volvió a tenían, salir con él, no es porque ellos tenían tenían una mucho relación. tiempo. Para mí, una teoría a la que yo me apego es que esa gente, los dos eran pareja. Sí. Los padres lo sabían, lo dejaban salir normal con su pareja. Cuando vino toda esta situación, entonces los padres quisieron limpiarse. Porque es lo que te digo, como tú, si no eres loco, va y tu hija, de que yo voy para la playa con el profesor, y tú le vas a decir vete. Pero ahora es diferente así, si ella dice yo voy para la playa con mi novio. ¿Tú me entiendes? Pero Porque hay otro Y a asunto. esa hora en la noche. Hay otro asunto. Claro. El profesor, Llegar a según. esa hora de ¿Por qué la es que han noche? dicho tantas cosas? Y por eso yo decía en mi comentario: se ha permitido decir tantas cosas. El profesor. Vamos a caer de nuevo en la teoría de la violación. El profesor la viola. Pero el profesor mismo que la lleva a la casa. sí. Exacto. Y aparte que de que la ellos lleva a la saben que casa. con el profesor que ella andaba. Sí. No, aparte de que la lleva a la casa, la niña no dice, él me violó. Algo raro. Porque cuando pasa eso, generalmente, ¿verdad? Pero según Hay alguna una versión. nota de voz por ahí que ya no dice me violó, dice que él le hizo Sí, relación. pero lo que también digo. esas notas son súper Lo extrañas. digo ahí en la casa, ¿me entiendes? Sí. Decirle al A padre, a los la padres. madre, a los que estaban ahí, lo que pasó. Pero hay algo extraño. Porque una Lo violación. extraño es que ella le manda la nota de voz supuestamente a una persona que no estaba dentro del grupo, porque lo normal es que Sí, si tú sí, andas con sí. un par de amigas, No, sí. ¿No era del coro? Sí, No. había una, no, una. pero a la que ella le manda la nota, porque ella, si ella estaba en el coro, ¿por qué ella le está explicando? Sí, que él le ella hizo sabe lo que eso? pasó. No, porque recuerda que según la versión de uno de los abogados, todas las jovencitas que andaban por separado dieron versiones de lo que pasó. Entonces, a la joven que salió el capture de la conversación, el audio, cuando ella le dice todo lo que le sucedió, que ella estaba sangrando, la joven le pone, y ella le responde a la 1:00 de la mañana, le pone, eso es normal. Eso es algo que a mí me llamó la atención, porque como tú le vas a decir, eso es normal, que tú estés sangrando, que ella le dijo, pero ¿Será virgen? ¿cómo así? Y después le dijo, pero eso Quizá es ella normal, quiere- Tal escribió vez eso. ella pensó eso que dice, le dice lo que ella era virgen. Eso me llamó mucho la atención porque yo dije, Porque es que la conversación es lo que te digo. Ella le dice, fulano me hizo tal cosa. ujú. Esa yo no la escuché. Sí, Sí, ella le dice, en el mismo audio fulano que me hizo ella tal dice, cosa. ayúdenme. Si tú y yo Me andábamos violó, ella juntos. dice, me no, violó. no, no, No. Que le hizo algo. Le tuve relaciones, pero dice vulgarmente. Ujú. Pero como ella no dice me violó, pero la palabra se pudiera prestar a que tal vez ella no estuvo tan de acuerdo. Exacto. Pero mira lo que digo, por ejemplo, él la viola, ¿verdad? La teoría de la violación. Él la lleva a la casa, ella no dice nada. Cuando una violación es frustrante, Exacto. ¿verdad? O sea, y la reacción primaria de Bueno, una mujer... hay que ver. Espérate, o sea, Sí. estoy hablando de una violación forzada, ¿verdad? Ujú. Pero el profesor se queda con ella en la habitación 1 hora.
O sea, la habitación también. según una versión, con la puerta abierta, no que se quedaron trancados, sino según lo que dicen, para él él se novio. quedó un tiempo con ella, como de Reales. que esperando que ella se ponga bien, porque ella llegó mal a la casa. Bueno, Y yo te voy a él decir se cuál es mi queda versión. una hora con ella ahí, según una versión. Por eso mi comentario inicial es que han habido 800 versiones que cuando tú empiezas a calcular una con otra, no te cuadran. Bueno, mira, Entonces, lo que o esto es mentira, no o voy a lo otro es inventar Lo mentira. que yo versión. pienso que pudo haber sucedido, de acuerdo a todo lo que yo he visto, y mi verdad, como dice Israel, lo que uno puede imaginarse, porque uno no puede hablar desde la verdad ni siquiera semejante, porque uno no sabe. Pero yo lo que creo es que la joven sí evidentemente tenía algún tipo de relación con el profesor, porque de hecho varias alumnas, compañeras, han dicho que ellos hablaban mucho, que había como cierta cercanía, que el profesor siempre como que iba a ese curso, como que había un comportamiento que ahora para ellos le parece lógico, pero en ese momento no asemejaba nada de que podía tener algo con ella, según ellos. Entonces, yo lo que creo es que si yo escuché a una doctora explicar que si ella, en el caso de que ella fuera virgen, por ejemplo, y se produjera una relación así, vamos a decir, violenta o de impulso, sí se puede provocar un desgarro, que es lo que se conoce así mismo con esa palabra, que de hecho ella explica que muchas de las muertes por parto natural que se producen por sangrado y es por ese mismo desgarro, por una vena que cruza por ahí, no sé, y qué tal, que de hecho hasta el desgarro puede ser un sangrado activo, muy parecido a la menstruación, pero muy abundante, que no necesariamente tú vas ahí con una llave abierta, pero sí, de hecho, en su habitación encontraron toallas sanitarias, un paquete que habían comprado de las grandes, de las de posparto, sí, de muy grandes, o sea que ellos pensaban, me imagino yo digo, ok, si ella tal vez estaba enamorada del profesor, ¿verdad? Al punto de que ella estuvo con él, conversaban, que tenían cierta cercanía, tal vez ella al momento de, ¿verdad? Quizá no quiso llegar a tanto, no sé, tal vez el profesor la forzó, se dio la situación, vino el sangrado, y para mí, por eso es que la amiga le dice, eso es normal, cuando ella le dice que él le hizo lo que le hizo. Entonces, eso es lo que yo pienso, porque, como bien dijo la doctora, ese sangrado, de acuerdo al tiempo que ella tardó, el goteo, por así decirlo, de la sangre a través de esa vena, sí se pudo haber provocado el caso de hipolítico, esa la cosa de que es que se sangró completamente. Entonces, para mí, esa es la opción que yo digo, bueno, está más cercana a la realidad, para mí. Es que es un tema, porque para tú desangrarte, tú tienes que tener una señora No, herida. un desgarro activo en esa parte, que hay una vena principal, que incluso la doctora explica, Yo pienso que ella tuvo un cuando aborto. hay poca sangre en el cuerpo, de acuerdo a todo lo que ella ya había perdido, el cuerpo actúa, que de acuerdo a la circulación, empieza a enviar sangre exclusivamente a los órganos más vitales, que son el cerebro y el corazón. Entonces ya lo que es las manos, incluso el mismo razonamiento empieza como que a nublarse y nadie sabe. Quizá ella lo más cercano que tuvo fue hablar con una amiga, no por alguna situación de incomodidad, de ¿cómo se dice? De conflicto con sus padres tal vez, ¿no? O vergüenza, qué sé yo, no quiso decirles, pero todo eso lo explica la doctora y para mí, de todos los doctores que yo he escuchado y todas las versiones, esa fue la que me pareció un poquito más razonable. Bueno, vamos a ver al final qué pasa, porque esas notas de voz y esa información que ha salido no presentan el inicio de la conversación, sino solamente esa parte. Se supone que hubo un preámbulo en la que ella dice tal vez Y debe con más investigar detalle. eso. Tú sabes algo No, y que es que hay muchas cosas que no se han hecho públicas, porque de hecho todas las entrevistas que ellos han hecho y todas las personas que han hablado, exacto, los mismos celulares, todo eso, hay muchas cosas que no se han dicho y que la policía lo tiene guardado. Hablando de cosas que no se han hecho públicas. Él va a hablar algún día de esto. Tú sabes que hablando de cosas que se han hecho públicas, yo entiendo que eso ha sido parte del mal manejo del tema. ¿Por Sí, qué? claro. Porque pasa lo que pasó. No sabemos. Pero las autoridades, de una u otra forma, no sabemos cómo, empiezan a salir un bombardeo de informaciones, una por aquí, una por allá, y nada oficial. Como tú decías ahorita, alguna nota de voz de esa no se entienden bien o no se sabe realmente si es ella o si es una amiga, no se sabe. Pero
al salir en un medio, la gente la da como buena y válida. Yo creo que los medios últimamente no se están cuidando, ni están cuidando ni siquiera a la víctima. Hay un asunto, legalmente, no se puede mostrar la imagen de esa niña. Y los medios la ponen. A la foto de ella normal. Y no solo eso, los medios ponen imágenes del Instagram de ella, donde ella sale en bikini, en una playa, aquí o allí. Y la gente empieza... Sí, porque ella era TikToker. Sí, pero mira lo que pasa, la gente empieza a hacer una imagen en su mente y decir, pero ella andaba semidesnuda, como queriendo decir, o quizá en su ignorancia, queriendo alegar que por esa razón, quizá ella se buscó eso, y no es la realidad. Claro que. Pero la gente Para mí ellos eran pareja. Sí, pero lo que te estoy diciendo es que los medios... Y ella no era una niña inocente tampoco. No, pero no es una niñita. No es la inocencia. Está bien, no es la inocencia. Lo que estoy diciendo es los medios, cómo incurren en la ilegalidad por dar el boom de la noticia. ¿Me entiendes? Por ser lo y primero. entonces empiezan a desinformar y por eso es que se dan... Por eso hay tantas versiones. Exacto, porque por ejemplo viene un medio y entrevista a una tía. No, pero la tía no estaba ahí. Esa tía ha dicho ¿Me muchas entiendes? versiones. ¿Tú sabes a dónde que yo voy? Pero Luis... Y la tía da su versión. Entonces entrevistan o buscan la forma de entrevistar a una amiga. Y una amiga que no estaba ahí da su versión. Y aún así, para ir al punto de lo que dijo Liselo respecto al estudio patológico, aún así sale el estudio que es oficial. Y entonces salen un sinnúmero de doctores y médicos y especialistas en la materia a decir y a opinar respecto a ese estudio, sin haber estado ahí y sin haber visto, o sea, limitándose al resultado final que establecen los especialistas. Entonces, empiezan a decir, sí, pero no dice esto, falta esta información. No dice, entonces, a Señores, uno mismo lo dejan como que... Yo no sé si a ustedes les llegó, pero creo que a mí el sábado o el domingo, no recuerdo cuál de los 2 días, a mí me llegó el expediente. ¿A ustedes no le llegó por WhatsApp? Se lo voy a mandar, yo lo tengo. El expediente del tipo, del hombre, o sea, el expediente que levantó el Ministerio Público, ustedes saben, la acusación. Sí. Se filtró, supuestamente. Sí. Porque ahora se filtra. Anda sí, rodando. sí, Entonces tú dices, ¿cómo es posible Y las declaraciones, todo. que cualquier ciudadano tenga acceso a un expediente? Entonces, ¿qué pasa? Que yo como increíble. ciudadano empiezo a decir lo que yo entiendo de ese expediente. Exacto. Ese es el problema. No, y también se puede manipular el expediente. Y Claro. mandar un expediente manipulado para generar diversas opiniones. Mira, lamentablemente estamos en la era de las redes sociales, en la era de la comunicación rápida. Ahora cualquier cosita que se filtre se hace viral en un segundo. Y eso es casi imposible. Si no nos hacemos viral nosotros. De tu mediar. Pero vamos a ver qué pasa al final. Yo lo que creo es que eso debe servir, no va a servir para nada, pero debe servir. Debería. Para que los padres tomen un poco más de conciencia en la crianza de sus hijos desde pequeños. Totalmente. Porque mira qué es lo que pasa. Y con esto voy a cerrar mi comentario. Cerrémoslo todo. Hay mucha gente diciendo, no, porque ellos no debieron dejar ir a esa muchacha. No, porque el papá no debió darle permiso. No, porque, hermano, oiga lo que le voy a decir. Un niño un niño no. Un adolescente. Un adolescente, casi adulto, de 16 años, que quiere hacer su vida, no respeta de que papá, de que no. Si usted, ese adolescente, no lo crió desde chiquito bien, y pasó la etapa en la que ese adolescente crea una conciencia de lo que está bien y lo que está mal, Y un respeto. y un respeto hacia usted no va a pararlo. Usted lo puede agarrar en caso de una hembra, usted la puede agarrar y trancarla y darle golpe y hacerle esto. Como quiera. Y desde que tenga una oportunidad, se va a ir Más rápido se va. y lo va a hacer. Entonces, Claro. lo ideal es usted, desde que su hijo es chiquito, cuando usted ve conductas que son inadecuadas, usted tratarlo, usted conversar siempre con su hijo, tratar de crear un vínculo de confianza con sus hijos para que ellos no tengan miedo de decirle una cosa a usted. Los padres de antes tenían el problema de que por todo le daban una pela al niño y tú te clavabas un clavo por ahí y tú no se lo decías a tu papá porque él por eso te daba una pela, porque tú te clavas un clavo. Entonces, ¿qué pasaba? Te quedabas callado, se te infectaba el pie y te moría. ¿Qué ha pasado? Que pasaba con muchos muchachos. Entonces, ojo, yo estoy de acuerdo con los castigos a los hijos, que de hecho hay un tema ahí también con ese tema de la ley de dar pela a los hijos. Yo estoy de acuerdo. Ahora, yo lo que no estoy de acuerdo con el maltrato. Y no estoy de acuerdo que es lo mismo darle una pela a tu hijo que maltratarlo. No es lo mismo. Hay una línea fina, pero no es lo mismo. Entonces yo sí creo que tú debes tener una corrección que puede incluir una pela.
No es que siempre deba incluir una pela, pero hay ciertos niveles al que ya debe llevar una corrección más fuerte. Par de fuetas. Pero ese es mi mensaje, los padres que tienen hijos pequeños, comiencen a criarlos bien desde ahora, porque estamos en una generación muy difícil. Claro. Estos muchachos que tienen ahora 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, son los que se van a exponer a la real vida complicada. Ahora nosotros no estamos viviendo nada. Ahí hay una loca, ahora mismo en las redes sociales, que anda diciendo que si tu hijo de 3 años te dice que quiere ser trans, que es trans, tú no puedes decirle que no, tú lo que tienes que es guiarlo. Oye, tu hijo de 3 años. Esto es increíble. Entonces, le digo que estamos llevando, y esos son los extremos, esas cosas de los trans, esas cosas son los extremos. Pero hay otra cosa más sencilla en la conducta de los hijos, que nosotros debemos trabajarla con responsabilidad. Claro. Para cuando los niños tengan 15, 14, 16, 13 años, que estén haciendo su cosa, no vengamos nosotros y que, ay, Dios mío, este niño no me obedece, culpa tuya. Claro. Culpa tuya. Así y que ahí con eso vamos también al tema de, como decimos, lo más lamentable es que se pudo evitar. O sea, que con una simple, un viajecito al hospital más cercano, se pudo evitar esa muerte. Pero por el mismo tema que ya Israel expuso de la falta de confianza a sus padres, quién sabe, los traumas o la educación o cómo ella percibe esa figura paterna y materna que no tuvo esa confianza de verse en esa situación de peligro total de su vida propia y no tener la confianza de acercarse a sus padres. Es algo realmente muy penoso. Que si acogemos esa idea, estamos diciendo que ella entendía que había hecho cosas mal voluntariamente, por lo que quizá no quería compartirlo. O sea que... Claro, es que no sabes, yo no creo que haya sido que una violación como las violaciones que normalmente conocemos. Sí, porque una menor, y la ley quiere decir eso, y está bien, porque al final y al cabo una menor, hay muchísima inmadurez, como quiera que sea. Pero yo creo que lo que sucedió con esa joven, si quitamos el hecho de que ella tuvo una hemorragia y murió, eso es algo que ocurre diariamente en nuestro país. Esa dinámica de la menor, del adulto, del padre que consciente de que se va, de que hacen, de que desobedecen, de que hacen lo que quieran, de que los padres son tan permisivos, muchísimas cosas. Eso yo creo que pasa diariamente. Creo que también hay muchas jóvenes que se exponen a muchísimas cosas como la que ella hizo, esas prácticas. Lamentablemente ella tuvo unas consecuencias porque su cuerpo reaccionó de otra forma, como quizás no se lo esperaban, y a eso sumarle la falta de confianza, es lo que uno entiende, porque es lo más lógico, por lo que ella no se haya comunicado con sus padres, lo que estaba sucediendo. Pero como Ira dice, lamentablemente es una situación que pasa en nuestro país constantemente, y que como no tienen esas consecuencias tan graves, siguen pasando. Entonces ella fue de la tómbola, le tocó a ella. Y muchas le tocan. Lo que pasa es que los casos no se hacen virales, quizás, pero muchas jóvenes mueren en condiciones parecidas a esa. Porque hasta el mismo viejo caso del tema de Marlon y de esta joven que murió ya hace unos cuantos años atrás, Emily, fue una dinámica hasta cierto punto parecida. 16 años. Hasta cierto punto parecida, porque ella también tenía una relación con una persona mayor de edad, era consentido por los padres de alguna manera, por las razones que sean, era consentido. Ella tuvo un embarazo, se trató de hacer un aborto, que ella sí puso oposición y entonces el tipo decidió forzarla. Ya eso, ahí cambia un poco el panorama, que es lo que yo no creo que haya sucedido en este caso, pero lamentablemente la única persona que puede aclarar todo eso ya no está, y las autoridades deben de ser diligentes y hacer su trabajo, porque cuando quieren hacerlo, como decíamos la otra semana, lo hacen. Nada, vamos. Así es. Bueno, señores, suscríbase al canal, denle like, comparta, deje sus comentarios de lo que usted opina de este tema, y nos vemos en un próximo capítulo de Los Reverentes RD. Bye, bye.